Hola a todos, muy bienvenidos. En nombre de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes. Hoy día, bueno, están todos invitados a este webinar a cargo de Regina Funk acerca de la incertidumbre laboral, ¿cierto? Dentro de las distintas presentaciones que hemos tenido en la escuela, hemos querido detenernos en este momento para pensar y hablar sobre el complejo momento que están viviendo muchas organizaciones, empresas, instituciones, y sobre todo en cómo lo están viviendo, ¿cierto? Los trabajadores y sus familias. Así que, bueno, no lo hago esperar más y voy a presentar a Regina. Quería antes sí avisarle cómo vamos a funcionar en esta presentación. Primero va a exponer Regina y luego, de alrededor un poquito menos de una hora, vamos a tener una sección de preguntas. Pueden escribirlas en el chat, pero el momento para conversar con ella va a ser entre 1 y 1:30, más o menos. Bien, así que ahí pueden hacer las preguntas que estén interesados en hacer. Les presento a Regina. Regina Funk es psicóloga, doctora en psicología por la Universidad de Chile y postítulo en psicoterapia de orientación humanista existencial. Ella se ha especializado en psicología laboral organizacional, participando en diversos proyectos de investigación y publicaciones en temas de organizaciones solidarias, vulnerabilidad, cuidado de equipo, empleabilidad y crisis en el trabajo. Actualmente es docente del área de psicología organizacional de la Universidad Católica de Chile y la Universidad de los Andes. Y tiene mucha experiencia en consultoría de organizaciones productivas, de servicios y solidarias. Así que bueno, no lo hago esperar más y te dejo, Regina, para que nos hagas tu presentación. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todas y todos. Estoy en pantalla completa. Ahora sí. Tal como dijo Benjamín, quiero plantear algunos temas, algunos desafíos, algunas reflexiones que tienen que ver con la incertidumbre laboral en tiempos de crisis. Ahora, no es solo en tiempos de pandemia, y por eso yo dije tiempos de crisis. ¿De qué quiero conversar con ustedes hoy? Es primero algunos datos de empleo, efectos del desempleo y empleo en el sentido del trabajo y su relación con la salud mental, crisis, desafíos y al trabajo y al liderazgo, cambios tecnológicos en el trabajo, la confianza y la espera y la esperanza que tenemos en estos momentos de poder trabajar de manera mejor y de manera más grata. Algunos datos interesantes, yo diría algunos datos que me duelen. A mediados de abril en Chile hubo 23.000 empresas acogidas a la Ley de Protección del Empleo. 2 semanas después, a fines de abril, 65.000 empresas. Hay de los microemprendedores que hay en Chile, un 84 son por cuenta propia y 260.000 de ellos trabajan en la calle. Otros datos que son dolorosos es, por ejemplo, que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia, violencia sexual, violencia de género. 103 millones de personas, de jóvenes, carecen de habilidades básicas de alfabetización y un 60% de ellos son mujeres. No quiero darles mucho más datos, pero hay muchos datos en el mundo que, por lo menos a mí, me duelen. La tasa de desocupación nacional en Chile en el trimestre marzo a mayo es de un 11,2%. Y la fuerza de trabajo potencial, que es de un 27,4%. ¿Qué significa eso? Significa que son personas que no han trabajado aún
dentro de las cuales hay muchas mujeres que están al cuidado de sus familias y además dentro de estos datos a nivel mundial y también en Chile, también existen mujeres que no trabajan porque tienen la prohibición de sus parejas de trabajar. Hoy en día, 2020. Y entonces, esta fuerza de trabajo potencial, también profesionales que han terminado sus estudios y que no están trabajando. Y la tasa de desocupación combinada, que significa personas que han reducido su jornada de trabajo y muchos de ellos por esta ley de protección del empleo, o sea, no es reducirla de manera voluntaria, es de un 18%. Y otro dato interesante, es que un quinto de los jóvenes en el mundo, de los que no trabajan y no estudian, o sea, un quinto de los jóvenes entre 14 y 23 años no trabajan ni estudian. Ahora, otro dato, pero que puede ser más alentador, es que un 84% de las personas que poseen estudios universitarios tienen empleo y un 93% de aquellos que tienen posgrados en magíster o doctorado cuentan con empleo. Pero el empleo, como dice la OIT, o sea, perdón, los estudios secundarios o terciarios no te producen inmunidad frente al desempleo. El empleo es otra víctima del COVID. Equivale a 2.300 millones de empleos a nivel mundial, lo cual produce mucha incertidumbre. Hay otros virus, la violencia, el hacinamiento y la pérdida del trabajo. ¿Cuál es la importancia del empleo y qué se pierde con el desempleo? Por un lado, el empleo produce o facilita el contacto social. El empleo, el estudio, cuando nosotros estamos estudiando o estamos trabajando, tenemos contacto social presencial con otros. Fortalecemos las redes sociales, fortalecemos la comunicación, nos estructura el tiempo. Tenemos un tiempo de traslado que a veces es muy largo, tenemos jornadas de trabajo más largas, más cortas. Tenemos actividad, el empleo es actividad y tenemos además un propósito colectivo, es decir, un sentido de lograr objetivos. Por ejemplo, si estamos estudiando, el propósito de finalizar nuestros estudios, si estamos trabajando, de lograr metas, objetivos en el trabajo. Y cuando estamos desempleados, perdemos esto. Perdemos este contacto social, la estructura del tiempo, los días se nos pasan, son largos, son eternos, es ¿qué hago todo el día? Y el propósito colectivo se pierde. Y además en Chile no somos muy de propósitos colectivos en la comunidad, no somos de mucho desarrollo de comunidad. Por lo tanto, el desempleo afecta a las personas y además el trabajo hoy en día en pandemia, en trabajo online, home office, también cambia la estructura del tiempo, la actividad y el propósito. Y el contacto social es mucho más complejo. El trabajo además está muy vinculado con la salud mental y la pérdida del trabajo está muy estudiado, afecta la salud mental de las personas, porque el trabajo aporta a la vida de las personas. Así como yo les dije, estructura la actividad, estructura la vida, ordena la cotidianidad,
amplía nuestros objetivos y metas personales. Cuando estamos trabajando, también muchas veces soñamos con nuestras vacaciones, soñamos con hacer otras cosas. También nos da estatus y aporta a nuestra identidad. Eso es muy importante. Yo hice mi tesis doctoral en el sentido del trabajo y parte de los resultados muy interesantes que encontré fue que la identidad de las personas está construida en gran medida por el trabajo, por la familia y por una dimensión espiritual, la que tengamos. Y por lo tanto, el desempleo afecta a la salud mental. La salud mental, el empleo y por lo tanto el desempleo y poseer una buena salud mental afecta al trabajo también. Nosotros somos un país donde hay alrededor de un 20% de las personas que sufren problemas de salud mental. Y cuando hay menos salud mental, hay más accidentes laborales, por ejemplo, hay más licencias médicas. ¿Y qué es lo que es la salud mental? En el fondo es sentirnos bien emocional y mentalmente. También la buena salud mental nos permite enfrentarnos a las demandas del día a día. Si estamos deprimidos, angustiados, ¿qué es lo que nos pasa ahora con el teletrabajo, con el home office, con el temor de perder el empleo? Nos cuesta enfrentar las demandas del día a día y que la capacidad para funcionar en sociedad se ve alterada cuando hay problemas de salud mental. Y cuando hay mucho desempleo, hay más problemas de salud mental. ¿Y cuáles son las consecuencias del desempleo? Por un lado, gatilla reacciones desadaptativas, es decir, las personas empiezan a tener conductas impulsivas o, por ejemplo, ha aumentado el consumo de alcohol, el uso del cigarro, de conductas, también el consumo de drogas. Hay trastornos mentales comunes como ansiedad, depresión, estrés, pero también recaída en trastornos previos. Incluso aumentan las tasas de suicidio y hay mayor nivel de hospitalizaciones. Ahora, a mí me gusta mucho esto que dice la Organización Mundial de la Salud, que dice, no hay salud sin salud mental. Y la salud mental es la parte más invisible de la salud. ¿Qué está pasando hoy? Ponemos todo el foco en la salud física y eso es necesario e indispensable. Pero las personas que están hoy en día enfermas por temas de salud mental no consultan porque tienen temor de ir a los hospitales, a las clínicas, y además tener licencia por salud mental, tengo miedo de perder el trabajo. Las teorías explicativas del desempleo. Una de las que más estudiadas son la teoría de la deprivación latente del desempleo. Porque el desempleo proporciona, el empleo proporciona beneficios manifiestos, los ingresos. Si no tengo empleo, no tengo ingresos, no puedo comer, así de simple. Pero también nos da beneficios latentes, como la estructura del tiempo, el contacto social, lo que yo ya les dije, actividades comunes. Y las personas desempleadas se ven privadas de estos beneficios y tienen una salud psicológica más baja. Pero, ¿quiénes se enferman menos en términos de salud mental cuando las personas están desempleadas? Primero, aquellas que tienen redes familiares, redes de amistad, redes sociales. Las que tienen una alta autoestima, las que no le dan tanta importancia al trabajo, las que además
saben que el desempleo no tiene que ver con características personales, sino que también con características contextuales, especialmente en momentos de crisis, de pandemia. El desempleo no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la cantidad de trabajo, la cantidad de desempleo que hay en el mundo. Y entonces estamos en crisis. ¿Qué son las crisis? ¿Qué es una crisis? Una crisis, no hay una definición única de lo que es crisis. Las organizaciones tienen que crear sus propios criterios de cuándo un problema puede convertirse en crisis. Eso es muy, muy importante. Lo mismo las personas. Algo que puede ser una crisis para mí, otra persona puede decir, ¿cómo eso es para ti una crisis? ¿Qué te pasa? O sea, y a otra persona, para otra persona, una crisis, no sé, la pérdida del empleo es una crisis para todos, pero hay situaciones que pueden ser crisis para mí y crisis para otros, y para alguna organización puede ser una crisis, para otra organización no es crisis. De hecho, en las organizaciones solo el 14% de los problemas que consideran crisis efectivamente son crisis. Otros son, vamos a ver, son otro tipo de problemas. Entonces, algunas consideraciones importantes para las crisis. El definir cuál es para mí, cuál es para la organización una crisis y cuándo un problema se puede convertir en una crisis. Y por lo tanto hay que analizar la historia de las crisis que hemos tenido. Otro es que las crisis son oportunidades para mirarse uno mismo como organización. Es una tremenda oportunidad de reflexionar y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Y en síntesis, una crisis es una situación donde el sistema anterior ya no se puede mantener, por lo que hay que cambiar. Se ha estado hablando mucho de la nueva normalidad, cuando volvamos, porque al principio se hablaba de volver a la normalidad. Cuando uno ha vivido una crisis, nosotros estamos desde el año pasado en crisis como país y el mundo está en crisis. Tuvimos el estallido social, ahora tenemos la pandemia del coronavirus, y esto no crean que se va a acabar. Por lo tanto, tenemos que estar pensando qué tenemos que cambiar, por qué qué no nos funcionó en estallido social, qué fue lo que falló, qué nos falló como organización, qué nos falló como universidades, como personas, qué tengo que cambiar. Y lo más doloroso es que generalmente las crisis afectan a los grupos más vulnerables. ¿Qué pasó el año pasado? Transporte público, el metro, ¿se acuerdan? Falló. ¿A quiénes afecta más? A quienes usan el transporte público y quienes viven más lejos de sus trabajos. ¿Dónde se están contagiando más las personas? En las comunas, en las comunidades más vulnerables, en los países más vulnerables. Y aquí también hay un gran desafío. Cuando tenemos que ayudar a otros, ayudemos a los más vulnerables. Y entonces,
esta crisis en el empleo, esta crisis en la pandemia, desafía al trabajo. Y hay toda una discusión teórica respecto de lo que es teletrabajo, home office. El teletrabajo existe desde hace mucho tiempo. Muchas organizaciones teletrabajan hace tiempo. Todo lo que es, por ejemplo, consultas de servicio de atención al cliente en muchas organizaciones es personas que teletrabajan, que es distinto trabajar desde la casa en tiempos de pandemia o en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque nosotros ahora no estamos teletrabajando y teletrabajando parcialmente, sino que estamos encerrados en nuestra casa, que es distinto, y encerrados y no voluntariamente. Entonces, ya hablamos sobre las pérdidas de empleo, ¿ya? Pero todo el teletrabajo y el home office cambia la forma en que nosotros trabajamos. Entonces, tiene efectos en nosotros como trabajadores, por ejemplo, en las rutinas de trabajo, en compatibilizar todas las actividades trabajo-hogar. Tenemos ambigüedad del rol, o sea, nosotros sabíamos lo que se esperaba de nosotros cuando estamos trabajando en la oficina física. Y además podíamos preguntar, podíamos ir a la oficina del jefe, toc, toc, jefe, jefa, mira, tengo una duda, ¿me puedes aclarar esto? O a los compañeros de trabajo. Hoy en día hay mucha más ambigüedad. ¿Qué esperan de mí? ¿Cuál es la jornada de trabajo? ¿Se puede mantener antes de estar confinados? Y podíamos salir, incluso a muchas personas tienen que trabajar todavía presencialmente, como por ejemplo todo el tema de salud, pero también lo que es logística. ¿De dónde creen que les traen las cosas cuando ustedes compran en el supermercado o en la farmacia? Eso está en centros de distribución y ahí hay gente trabajando que se está contagiando además. Entonces, ¿qué esperan de mí? Tenemos riesgos de enfermarnos, ya hablamos, la enfermedad mental, pero las personas además cuando están ahora enfermas y hay personas que se han contagiado por el COVID y no les dicen a su empleador porque tienen miedo de perder el trabajo. Entonces hay desafíos para los gobiernos, pero también desafíos para los empleadores. Y uno de los desafíos es que algunos autores plantean que estamos en derechos humanos de cuarta generación. Probablemente muchos países y en muchos temas ni siquiera estemos en derechos humanos de primera generación. Estoy segura de eso. Pero la cuarta generación tiene que ver con privacidad de la información, acceso al ciberespacio. El empleador, por ejemplo, tiene mucha información de nosotros que tiene que ver con el espacio físico. Ustedes están viendo mis libros acá a mi espalda o esta bandera de Punta Arenas. Yo soy de la República Independiente de Magallanes. Muchas veces estamos en videoconferencias o comunicándonos con compañeros de trabajo y puede que aparezca uno de los hijos pequeños y aparece en la cámara. Y eso tiene que ver con derechos de niños y niñas y adolescentes. Y el empleador tiene mucha información. Tiene información sobre por ejemplo, si estoy en mi dormitorio, sobre mi dormitorio. ¿Y qué hace con esa información? ¿Y qué hace las empresas con la información en general de mis compras, de mis búsquedas en Internet? Todo eso es
derecho humano de cuarta generación. Y por lo tanto, tenemos que, hoy en día, el gran desafío es repensar el trabajo. El trabajo, entonces, ya sabemos que tiene que ver con nuestra identidad. Y entonces, ¿cuál es el criterio de realidad que pone el empleador, la universidad para sus estudiantes, el Estado, el gobierno? ¿Qué significado le dan al trabajo? ¿Qué importancia le dan al trabajo? El trabajo en general solo se mira desde el factor económico y no desde la identidad de las personas. Y por lo tanto, hoy en día, en estas situaciones de trabajo no hay que dar nada por supuesto. Y no, lo que servía antes no sirve. El trabajo en equipo es distinto. Estamos solos trabajando, solos. Hay cambios en la cultura organizacional, es decir, las organizaciones están repensándose, repensando incluso sus productos, sus servicios. Las ONG están pensando, ¿necesitamos voluntarios o no necesitamos voluntarios ahora? Yo he asesorado a colegios que cuál es el sentido de la educación, repensar la educación hoy en día en pandemia, en el mundo de las universidades también. ¿Cuál es el objetivo de formar y cuáles son las habilidades que tenemos que formar hoy en día en nuestros estudiantes? Entonces, además, los controles son distintos. El liderazgo se desafía a tener otra forma de gestionarse. Entonces, tenemos que reflexionar y pensar constantemente en el trabajo hoy en día, porque además este sistema llegó para quedarse. Todas las investigaciones, todo lo que se está pensando respecto del trabajo es que no vamos a volver 100% a trabajar presencialmente, no vamos a estudiar 100% presencialmente. Lo más probable es que va a ser mixto. Y tiene sus ventajas lo mixto. Y tenemos entonces que volver a pensar cómo lo vamos a hacer. Y por lo tanto, hoy en día se habla del liderazgo y se habla del e-leader, o sea, el liderazgo online, por decirlo. Y por lo tanto, hay que redefinir la jornada laboral, el horario de trabajo. Por ejemplo, yo he escuchado y me ha tocado asesorar organizaciones donde les dicen, ¿para qué quieres el feriado si estás en la casa? ¿Para qué quieres el pre y postnatal si estás en la casa? Que eso tiene que ver con prejuicios, con pensar que porque estamos en la casa tenemos mucho más tiempo libre. Y lo que está pasando es que las personas están trabajando mucho más horas. Y la jefatura, los líderes, si ellos trabajan, les es más cómodo a un jefe trabajar a las 12 de la noche, no tiene por qué mandarle un WhatsApp o un mail a su equipo a esa hora, ¿ya? ¿Cuáles son las jornadas? La jornada de colación no puede ser 45 minutos. Hoy tenemos que cocinar, compartir en familia a la hora de almuerzo y muchos tienen que alimentar a sus hijos pequeños y además después se tiene que lavar la loza y ordenar. Entonces en 45 minutos es imposible. Entonces, pensemos en cuál es la jornada de trabajo. Salida en cuarentena, ¿ya?
redefinir, hoy en día se ponen en juego las confianzas. ¿Cómo controlo a mis trabajadores? Yo he visto jefaturas que están todo el día ahí controlando, ¿ya? Y otros que están tan angustiados como su equipo y desaparecen, ¿ya? Instrucciones claras, metas a corto plazo. ¿Cuáles son las competencias? Los líderes hoy se tienen que ir formando. Y lo otro es cómo nos comunicamos con nuestros colaboradores, cómo nos comunicamos entre nosotros. Online, offline, es decir, one way, es decir, el empleador le habla a los, o el jefe le habla a los demás, o estamos comunicándonos de manera de two ways, ¿ya? Después, todo lo que es la capacitación en la jornada de trabajo o post jornada de trabajo. Las recomendaciones hoy es que la capacitación es parte del trabajo. Entonces, los feriados. ¿Para qué quiero feriados si estoy en la casa? No, los feriados son feriados. Entonces, desafía al líder en sus formas de comunicación, sus habilidades sociales, cómo gestionar a su equipo y la confiabilidad electrónica, ¿ya? Y cómo gestionar el cambio, pensar el cambio. El cambio también tiene que ver con incorporar a los equipos en el diseño de los cambios. Porque nosotros sabemos lo que nos está pasando en el trabajo home office. Entonces, exceso de información, muchos participantes, reuniones largas, poca motivación, caos, es lo que está pasando en esta comunicación desde los medios virtuales. Entonces, ¿qué hacemos en tiempos de crisis? Reflexionemos. ¿Qué entendemos por crisis? ¿Qué valor le otorgamos a la crisis? Y yo creo que el desafío es mirar la crisis como una oportunidad de cambiar y de mejorar y prepararnos para que las crisis no nos sigan sorprendiendo. Porque nosotros rechazamos y negamos las crisis. Encontramos que las crisis son malas. Las crisis son un tremendo desafío de cambiar y de mejorar. Y por lo tanto hay que considerar las etapas de la crisis. Siempre tenemos pistas de cuando hay problemas que se pueden transformar en crisis y no les hacemos caso. Las crisis, además, en general, en estas situaciones, crisis que hemos vivido, crisis socionaturales, crisis económicas, crisis de pandemia, en general, los medios de comunicación informan mucho y muchas veces incluso hay investigaciones que los medios de comunicación fomentan incluso las crisis. Y cuando ya ocurrió la crisis, post-crisis, ¿es una vuelta a la normalidad? No. El conflicto se ha superado, el punto álgido, pero es la etapa de pensar, de recuperar, de recuperarnos, ¿ya? Entonces algunos dicen también fase preliminar, ¿ya? Subsanar cualquier posible acontecimiento que desencadene la crisis. Pensemos qué pasó después del 27F, ¿no? O sea, es como cómo aprendimos de esa crisis, ¿ya? Después la fase aguda, hay crisis que se transforman en crisis crónicas, que se repiten y repiten y repiten, y es porque no hemos aprendido nada, ¿ya? Y ahí es donde hay que investigar, hay que pedir ayuda a otros, apertura, negociar, ver cómo podemos mejorar las condiciones para que esta crisis no se repita. Y la etapa postraumática, la etapa de reflexión. Y lo otro son las hipótesis sobre las crisis, de por qué se generan las crisis.
Entonces, uno es el origen de la crisis. Entonces, por ejemplo, hay crisis que son económicas, crisis de salud, crisis de empleo, crisis de desastres socionaturales. Hoy ya no se habla de desastres, se habla de desastres socionaturales porque nosotros somos los culpables como sociedad de que muchas veces los desastres naturales tengan la envergadura que tienen. Ejemplo, calentamiento global, construir en la costa o en lugares donde ha habido otros no desbordes de ríos o explosiones volcánicas o erupciones volcánicas, ¿ya? Después, crisis mediática, ¿ya? Que tienen que ver con lo que yo les dije antes, que tiene que ver con estas crisis de que los medios fomentan y que además son vendedoras y además muchas veces nos gustan porque además podemos conversar de ellas. Son parte de la conversación cotidiana, las crisis mediáticas. Y muchas de las crisis se vuelven mediáticas. Y nosotros, como no las enfrentamos, cuando dejen de ser mediáticas, creemos que desaparecieron. Y eso no es verdad. No desaparecen porque ya no aparezcan en la tele, ¿ya? En las noticias. ¿Qué ocurre cuando hay muchas de estas crisis de desempleo o lo que ha pasado con los terremotos? ¿Ya? Creemos que todos los problemas se han solucionado a las personas que han sufrido consecuencias negativas de los terremotos. Y sabemos que todavía hay muchas viviendas sin reconstruir, puentes que no se reconstruyen o personas que viven todavía el duelo y no lo han podido elaborar por la pérdida de personas cercanas, queridas. Pero eso para nosotros ya no existe, porque pasó hace mucho tiempo. Y lo otro es la responsabilidad de quién es la responsabilidad de la crisis. Si ocurrió como una erupción volcánica, nosotros decimos, ya bueno, ocurrió, eso es parte de la naturaleza, de los volcanes, y no le otorgamos responsabilidad a las personas, por ejemplo. Y decimos, bueno, ya es terrible que haya pasado, y tal vez no debiera construirse ahí, y aparecen todos los expertos en opiniones, y empiezan a decir, no, es que lo que pasa es que no debiera construirse una pequeña ciudad o una ciudad cerca de este volcán, porque ha habido tanto, y empiezan los datos, tantas erupciones volcánicas en los últimos 1500 años, ¿ya? Pero si hay por ejemplo, si hay un accidente automovilístico, ¿ya? Nosotros decimos, ya, hay falla humana. Entonces, la responsabilidad es de, no sé, de quién estuvo manejando este vehículo, ¿ya? Si hay, por ejemplo, el accidente de los 33, ¿ya? Nosotros responsabilizamos, ¿cierto?, a la empresa por las medidas de seguridad. Pero como se transformó en una cuestión también mediática, ¿ya? Y
y la crisis era otra, la crisis era salvar a los 33, entonces la responsabilidad se diluye. Entonces, cuando reflexionemos sobre las crisis, también pensemos qué tipo de crisis es. Y también a las organizaciones, qué tipo de crisis es. Y cuándo se volvió mediática. Porque en muchas organizaciones lo que temen es que las crisis se vuelvan mediáticas. Entonces, lo que hacemos nosotros es bajarle el perfil, que eso es muy chileno, o sea, bajarle el perfil a las cosas. Y bajarle el perfil a las cosas es no hablarlas. Esa es parte de nuestra cultura, ¿ya? Es no hablar las cosas. Es no pensar en que si hablamos sobre la crisis, tal vez la crisis pueda ser mayor. No. Lo que recomiendan incluso los expertos es que en las organizaciones, cuando hemos vivido crisis, tenemos que incorporar equipos y equipos que no estén solo conformados por las jefaturas, equipos de distintas personas que tengan distintos roles en la organización, que reflexionen sobre la crisis, que sean como un equipo de intervención en crisis, ¿ya? Que pueda reflexionar cómo nos está afectando esta crisis, qué características tiene esta crisis o cómo nos está afectando a nosotros la pandemia, cómo nos está afectando a nosotros el teletrabajo. Escuchar a otros es cómo lo estamos haciendo, qué podemos hacer mejor, cuáles son sus problemas, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo podemos mejorar. ¿Ya? Incorporen a distintos actores en el manejo de las crisis. Y lo otro, es importante tener registros, no solo opiniones, registros, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo mal en las crisis? ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo bien? Porque hay cosas que hacemos bien en esta crisis. Y hay muchas cosas que muchas organizaciones, muchas personas han hecho muy bien. Entonces también aprendamos de lo que hemos hecho bien. Y además, tenemos que pensar qué tipo de crisis estamos viviendo, porque hay muchas crisis. Una clásica es la metedura de pata, o sea, nos equivocamos. Y esas son las crisis más habituales, ¿ya? Metimos la pata y entonces hay una crisis. Y como además castigamos a quien metió la pata, entonces tratamos de que no se den cuenta que metimos la pata, ¿ya? De que nos equivocamos. En vez de aprender de esa metedura de pata, porque cuando uno se equivoca a nivel organizacional, no es que yo como trabajadora me equivoqué. Algo está pasando en la organización de que nos podemos equivocar y además no aprendemos de esa equivocación, de ese error. Hay crisis valórica, ¿ya? O sea, crisis valórica que se han dado, por ejemplo, a nivel de la iglesia o a nivel de muchas organizaciones, ¿ya? ¿Cuáles son los valores que nos mueven? Y muchas veces hay desacople en muchas organizaciones entre los valores declarados y por otro lado la tarea, el actuar. Y eso también produce crisis valórica y crisis de sentido, porque ¿qué estoy haciendo en esta organización? ¿Qué estoy haciendo
en esta organización que declara algo y la forma de trabajar es bien distinta a lo que declara. Y eso produce crisis valórica y crisis de sentido también. ¿Cuál es el sentido de mi trabajo en este momento? Ni hablar de crisis tecnológica. O sea, uno de los problemas más importantes en este momento son las crisis tecnológicas. ¿Ya? Crisis financiera. El mundo está en una crisis financiera, crisis de trabajo. Muchas organizaciones están sufriendo crisis financiera. Crisis de gestión, de cómo trabajamos, cómo controlamos, cómo organizamos el trabajo. Los desafíos hoy en día al trabajo son, por ejemplo, poner metas a corto plazo, metas no tan a largo plazo. Los KPI han ido cambiando, ¿ya? Y crisis de honorabilidad. Yo creo que no es necesario que ponga muchos ejemplos, pero es cuando dejamos de creer a quienes antes creíamos, instituciones, personas, y eso produce también crisis de otro tipo, como crisis sociales, por ejemplo, cuando hay crisis valórica, y las crisis de confrontación, que esas son para muchos países donde hay crisis financiera, honorabilidad, valóricas, terminan en crisis de confrontación, donde nos enfrentamos unos a otros, que es lo que vivimos el año pasado en nuestro país y ha pasado en muchos países. La crisis de las chaquetas amarillas en Francia, o chalecos amarillos en Francia, perdón. Y así, entonces hay crisis de confrontación. ¿Ya? Entonces, las preguntas que tenemos que hacernos es cuál es la función del Estado, de la organización, de la educación como garante de igualdad. Y eso es importante, como garante de igualdad en tiempos de crisis social y de pandemia. ¿Ya? ¿Cómo garantizamos en el colegio, en la universidad, que todos tengamos acceso a, que todos seamos tratados de manera justa e igual? ¿Y cómo se resuelven los problemas en la distancia? ¿Y cómo nos organizamos para enfrentar las crisis? Yo diría que estas no son preguntas fáciles, pero yo diría que son preguntas que tenemos que hacerlas constantemente. Y además, no son preguntas que tengamos una respuesta única, así como también podemos tener diversos tipos de crisis y podemos repetir crisis, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no aprendimos. ¿Y qué es lo que ocurre en las organizaciones? Es que las organizaciones suelen, como niegan y no les gusta tener crisis y las ven como algo negativo, suelen apagar incendios y no enfrentan. Y se sienten orgullosas de poder apagar incendios. Yo digo, las organizaciones muchas veces, y también se ve en los estados y los gobiernos, ¿ya?, que les encanta solucionar las cosas como tenemos un problema, ya, ¿cómo lo solucionamos? Rápido, ya, hay que solucionarlo ahora, ya. Eso es apagar incendios, es como digo yo, tener vocación de bombero, ¿ya? Y estamos orgullosos, así como, ya, y solucionamos este problema, ¿ya? Y no se arriesgan para mejorar. Y aquí, entonces, todo esto tiene que ver con los desafíos y la incertidumbre, porque tiene que ver con los cambios en el trabajo y que
y que ver además con los cambios tecnológicos en el trabajo. Hay así datos súper pesimistas de que se van a perder el 50% de los trabajos, ¿ya? Pero se van a crear nuevos empleos. Va a haber pérdida de empleo, pero también va a haber cambio en algunos aspectos del empleo. Primero, el cambio en el empleo no es así como lineal, que de aquí al 2050 se van a perder la mitad de los empleos, ¿ya? Cambio en aspectos no considerados antes. Un ejemplo clásico es cuando aparecieron los cajeros automáticos. El mundo existía sin cajeros automáticos, ¿ya? Cuando no existían los cajeros automáticos y aparecieron los cajeros automáticos, la banca pensó que iban a dejar de existir muchos empleos, por ejemplo, la de los cajeros. Pero empezaron a aparecer, por ejemplo, el transporte y todo el sistema de seguridad y de transporte del dinero a los cajeros. ¿Ya? Es otro empleo. Toda la tecnología para el manejo y reparación de los cajeros automáticos. Hubo mucho en muchas sucursales, o sea, todas las sucursales bancarias donde instalaron cajeros, hubo que construir primero e instalar los cajeros y hubo que redefinir el espacio de las sucursales bancarias. Después hubo mucho contacto telefónico. Ya tengo problemas con el cajero, la clave, ya, y eso sigue existiendo. Y lo otro, que muchos, McKinsey Global Institute plantea que hay muchas actividades que hoy en día pueden ser automatizadas por tecnologías incluso existentes. Y la mayoría lo que plantea es que hay trabajos y tareas, efectivamente hay trabajos que se están automatizando más, pero ha aumentado el trabajo cognitivo y por otro lado hay tareas que se automatizan, pero no tanto trabajos completos. Y eso desafía a los nuevos profesionales para repensar, y a las universidades para repensar la formación. Porque, ¿qué de mi trabajo es posible de reemplazar y qué desafío significa eso? Y en estos momentos de incertidumbre, con estos cambios en el trabajo, en crisis, en desempleo, lo que se pone en juego son las confianzas. Y la confianza es la base de la sociedad. La confianza siempre es entre alguien o algo, entre organizaciones, entre personas y organizaciones. Yo confío en esta organización, la organización confía en mí o no. Y uno confía en procesos, confía o no en la tecnología de las organizaciones, Entonces, siempre es entre alguien. ¿Y en quiénes confiamos más? En aquellos que son similares a nosotros, en general, características demográficas, ¿ya? Desconfiamos en muchas veces en los extranjeros, ¿ya? Y más en momentos de crisis. Confiamos más en aquellos que son similares a nosotros, cercanos, que, por ejemplo, confiamos a quienes conocemos del trabajo, confiamos en nuestra familia, generalmente confiamos más en la madre, confiamos además en competencias profesionales. Hoy en día confiamos en la gente de la salud,
Y entonces desconfiamos de ciertas personas, de ciertas características personales, ¿ya? Y desconfiamos de ciertas profesiones. Y la confianza siempre se muestra en acciones, no es una cuestión solamente mental o cognitiva, siempre es en acciones. Y la confianza se pone en juego en situaciones de riesgo, porque cuando no hay situaciones de crisis, de momentos inciertos, momentos de riesgo, no se pone en juego la confianza. ¿Es o no es? ¿Confío en ti o no confío en ti? Pero ¿dónde se pone en juego? En conductas y en momentos de crisis. Y por lo tanto es un riesgo. Yo me arriesgo a confiar en esta organización, en esta persona. Me arriesgo en la conducta. Y por lo tanto, la confianza es siempre un riesgo. Y por lo tanto, puede darse como no puede darse. Nadie me puede garantizar la confianza. Y además, todo eso nos lleva a que en estos momentos en que estamos en pandemia, en crisis, en que ponemos en juego la confianza, hay desempleo, problemas de salud mental, estamos a la espera. Y yo pongo la espera, la esperanza tiene que ver con espera. Estamos como en un tiempo en pausa. Así lo creemos, no es que de verdad estemos en tiempo en pausa. Y la espera en tiempos de crisis, esperar poder salir, volver a trabajar, volver a hacer deporte, volver a juntarme con las personas con las que yo quiero juntarme o me junto, permite innovar en nuestro trabajo, innovar en lo que hacemos, innovar para las organizaciones. Pero también puede llevarnos a crítica y a problemas sociales graves. También esta espera desafía la autoestima, o sea, cómo lo estoy haciendo, mi angustia, mi inseguridad. Y además, lo que es muy interesante, la temporalidad nos ha cambiado desde la inmediatez a una nueva temporalidad. O sea, nosotros estamos acostumbrados, y particularmente los millennials, de la inmediatez, de responder todo ya, todo es al tiro, todo es ya. Y por ejemplo, cuando hacemos compras, no nos llegan ya. Ahora no sabemos cuándo es el ya que volvamos a poder salir, a disfrutar afuera, ¿ya? Y además somos muy malos a la hora de gestionar nuestro tiempo libre versus nuestro tiempo ocupado, porque estamos siempre en la inmediatez del hacer. Siempre estamos, y eso es parte de nuestra cultura hoy en día. Y para finalizar, porque se me está acabando el tiempo, hay formas de que los gobiernos y las organizaciones y las universidades pueden fortalecer para que fortalecer herramientas o entregar herramientas para fortalecer el empleo, que son como coaching de apoyo, mejorar las habilidades de empleo, fortaleciendo la autoconfianza, pero también para prepararse para la frustración de la búsqueda del empleo. Hay en otros países como monitoreo de búsquedas para poder recibir ayuda estatal. Hay otros que son clubes de trabajo, suena divertido, pero son clubes de trabajo para personas desempleadas para poder ayudarlas a encontrar trabajo y asesorarlo. También hay como un concepto de inoculación sobre caídas, es decir,
busco trabajo y no lo encuentro y esta frustración, y hay alguna evidencia que dice que la terapia cognitiva conductual breve tiene efectos sobre síntomas de la depresión, especialmente en temas de pérdida de empleo. Y para cerrar mi presentación, solo quiero que podamos reflexionar de que estamos hoy en día en conexión permanente, estamos en un trabajo en casa no voluntario, que somos ciudadanos digitales mundiales, somos ciudadanos digitales hoy en día, y esto no va a cambiar, que estamos enfrentando a nivel local, regional, mundial, situaciones sociales críticas, donde además todo esto pone en juego la ética del trabajo, la ética de lo que hacemos, cómo hacemos las cosas que hacemos, a quién ayudamos, cómo manejamos la información, cómo nos hacemos cargo de las críticas, y los roles en la sociedad también lamentablemente no han cambiado mucho, los roles en la familia no han cambiado mucho, pero es un tremendo desafío que los roles en la sociedad necesitan cambiar. Necesitamos incorporar a distintos actores en la toma de decisiones y tenemos que cambiar además a nivel más íntimo los roles en la familia. Muchas gracias. Bien, Regina, muchas gracias por tu presentación, muy, muy interesante. Bueno, han ido llegando varias preguntas a lo largo de tu presentación, así que voy a partir comentándote. Les aprovechamos de recordar a los asistentes que, además de seguir haciendo sus preguntas, pueden contestar desde ya la encuesta en un link que va a aparecer ahí para que nos puedan contar sobre su opinión sobre esta presentación, muy importante para nosotros. Bueno, pregunta Claudia, dice: mi trabajo es de atención. Hoy trato de seguir atendiendo a mis jefes a distancia, pero siento que a veces, o sea, que hay veces que los llego a ahogar en vez de servir. ¿Cómo reestructurar mi rol?, dice Claudia. Súper buena pregunta. Primero, el rol lo define la organización, ¿ya? O sea, Claudia, yo creo que no es responsabilidad tuya redefinir tu rol. Si tu rol es apoyar a otros, es preguntar en qué te puedo apoyar, qué necesitas. Y eso es un diálogo. Porque es lo mismo que pasa a nivel familiar, a nivel en todo ámbito de cosas. O sea, ¿qué necesitas para poder funcionar bien o qué necesitas? Pregunta. Mi recomendación es que preguntes para no ahogarlos o sentirte tú ahogada. Bien. Victoria pregunta, dice: buenas tardes, en el ámbito de la salud, ¿ya existen grupos de riesgo que se encuentran acogidos a la ley de resguardo? Algunos sin asignación de teletrabajo, ya que sus labores son presenciales. Esta persona trabaja en el ámbito de salud. O simplemente por no contar con un computador suficiente. ¿Cómo podrían incluir estas personas?, dice. O cómo solicitar a la empresa redefinir un nuevo trabajo para aportar desde la casa. Bueno, el tema de la salud es un tema muy complejo hoy porque efectivamente son personas de riesgo. Ahora, según hay dos cosas. Una es como en Chile siempre nos preocupa la ley y esperamos que haya leyes al respecto.
pero yo diría que las personas de la salud, depende del tipo de trabajo que tengas, no sé cuál es tu trabajo, puede ser mixto. Hay mucho personas incluso de la salud mental, ¿cierto? Nosotros que trabajamos en estos temas, que hacemos pueden hacer trabajo en terreno y trabajo, teletrabajo. Y lo que también es importante, en muchas casas, yo lo he visto en muchas familias que cuentan con un solo computador y no cuentan con espacio para trabajar. Entonces, sí, podemos pedir apoyo, de poder tal vez trabajar mezclado, no sé si tu trabajo lo permite, teletrabajo con trabajo real en terreno, apoyo y no sé qué tipo de organización trabaja, si es que tienen recursos para comprar computadores, porque es responsabilidad también de la empresa poder proveer estos computadores. Bien. Oye, pregunta aquí un joven, dice Diego, dice, ¿cómo sobrellevar esta crisis si egresé en enero? Ah, que bueno, que yo creo que es un grupo bien complicado en este momento, ¿cierto? Perdón, no entendí la pregunta. Perdón. Diego dice, ¿cómo sobrellevar esta crisis si egresé en enero y estoy en búsqueda de mi primer trabajo? Que es un grupo bien complejo, ¿cierto? En este momento, que están viviendo con mucha ansiedad. Sí. A ver, es difícil en este momento encontrar empleo, empleo remunerado. Yo creo que es posible, pero es difícil. Es difícil porque por los datos que yo además di. A ver, yo diría que hay dos cosas que en general, uno, yo sé que es más recurso, es caro, pero lo que es contracíclico o contracrisis son los estudios de posgrado, ¿ya? En general, la gente estudia diplomados, postítulos, cursos, hay muchos cursos de perfeccionamiento incluso gratuito en estas plataformas Moodle y otras, ¿ya? Entonces, para bajar tu angustia, entrénate, primera cosa, ¿ya? Segundo, haz de tu día también, de la búsqueda del trabajo como tu trabajo es buscar trabajo, ¿ya? Y entonces, y lo otro, adquirir experiencia versus el ingreso. Ese es otro tema, ¿ya? Adquirir experiencia versus ingresos. No sé cuál es tu situación económica, por eso no puedo darte una recomendación más clara. ¿Te refieres con esto de adquirir experiencia a algún trabajo gratuito, voluntariado, cosas de ese tipo? Sí, ese tipo de cosas, sí, Claro. sí. Si estudiaste, probablemente tengas redes si egresaste hace poco, tengas redes con profesores, de repente los profesores también los profesores siempre necesitamos ayudantes, siempre ayudantes de investigación, ayudantes, y muchas veces tenemos re pocas lucas para pagar, entonces es eso. Sí. Bien, alguien que no dejó su nombre aquí pregunta, dice, a propósito de la sensación de incertidumbre en la cual se encuentran los trabajadores en general, ¿cierto? En medio de las crisis, ¿qué recomendaría a aquellas personas que están liderando las organizaciones, las cuales debieran lograr disminuir esta sensación, ¿cierto? En sus trabajadores? Sin embargo, también debieran liderar en un escenario, o sea, tienen que liderar en un escenario incierto, o sea, tampoco tienen tanta claridad de las dificultades que vienen, de la forma, por lo tanto es complejo porque hay ansiedades que no es tan sencillo calmar, porque tampoco tienen la certeza. ¿Ah? Entonces, ¿cómo seguir dirigiendo, pudiendo disminuir en algo esta sensación que es tan nociva, ¿cierto? Para los grupos. Mira, el otro día una
gerente de recursos humanos de una organización cualquiera. Me dijo, los jefes, me parece, ella que tiene que liderar como gerente de recursos humanos ¿ya? Me dice, los jefes me parece como si fueran niños de kinder, ¿ya? 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 Y me dijo, necesitan mucho apoyo, ¿ya? Efectivamente, no tienen no tienen certezas, pero también tienen una responsabilidad de no traspasar la angustia y tienen que aprender a manejar su angustia. Ahora, también es cierto que ellos pueden decir, y es porque, como yo dije, negamos las crisis, negamos los problemas, y los jefes no pueden tener problemas, ¿ya? Son Superman. No, los jefes son tan humanos como cualquiera, y los jefes también son trabajadores, ¿ya? Los jefes también son trabajadores. Entonces, es como compartir también es más vale honestidad y decir, mira, nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar, porque si algún jefe te dice, mira, en noviembre vamos a volver, eso no lo sabemos. Primero. Y segundo, ser más humildes y preguntar qué necesitan y qué necesitan de mí, en qué los puedo ayudar. Eso es un gran desafío. Y pensar que todas las prácticas de recursos humanos, como desarrollo de carrera, aumento de remuneraciones, están como en stand-by. Y eso también hay que ser súper claro. Hay muchas organizaciones que en vez de despedir personas, están reduciendo beneficios. La fiesta del 18, la fiesta de Navidad, los cumpleaños, los regalos para los niños. Y eso, si lo ponemos son beneficios importantes para nosotros. Pero hoy en día, ¿qué es más importante? ¿Perder el empleo o tener un regalo, la fiesta del 18? Seamos honestos. Entonces también las jefaturas tienen que... Y tómense un cafecito virtual con su equipo, por favor. Claro, sí, que importante. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Claro, la sensación todavía de grupo, ¿cierto? De seguir de alguna forma juntos en esto. Sí, sí, sí. Que se ve tan afectada. Y los jefes no tienen que estar tampoco en todas las reuniones, ¿ya? Dejen que sus equipos también se junten solos. Sí. Confíen, la confianza. Confíen en sus equipos. Sergio Rivas dice, muchas gracias por esta instancia. Dice, cuando se habla de las crisis y pensando en el estallido, comillas, el estallido parte 2, ¿cierto? Que es un fantasma con el cual Sí. estamos todo este año, ¿cierto? Que se prevé. Dice, ¿qué sugerencia a nivel individual se podrían brindar para anticiparse y que la, comilla, crisis no sorprenda? Que es algo que mencionaste en tu presentación, ¿cierto? Sí, Hay crisis que están latentes y que de alguna forma se ven venir también. Bueno, esa es una de ellas, ¿cierto? Bueno, además de estas crisis, como yo dije, estas crisis mediáticas, o sea, es como, yo voy a decir algo políticamente incorrecto. Yo creo que nos sentiríamos raro porque casi que esperamos el estallido 2.0. Porque lo esperábamos en marzo, ¿se acuerdan? Lo esperábamos en marzo. Se venía marzo, ¿ya? Entonces, es también como somos un país en crisis, ¿ya? Yo el otro día leía un texto maravilloso que decía respecto a la educación, ¿ya? Siempre decimos que la educación está en crisis. Y este texto decía, la educación no está en crisis. La educación es crisis.
Claro. Es crisis, ¿ya? Entonces, es como, yo diría también pensar qué queremos nosotros para nosotros mismos, qué quiero para mí, para mi desarrollo personal, profesional, y qué país quiero construir. Y nosotros, además, siempre da lo mismo el gobierno de turno. Siempre le demandamos al gobierno de turno que nos dé las soluciones, ¿ya? Y entonces yo la pregunta que me hago es ¿qué país queremos construirnos? Porque todos somos parte de este país. Pregunta aquí Victoria, dice, ¿cómo preparar la vuelta Claro, ella se refiere a los grupos de riesgo, porque hay personas que están en grupos de riesgo, ¿cierto? Y que incluso están acogidas a una ley en este momento que los protege para poder trabajar a distancia. Entonces dice, bueno, ¿y cómo preparar a estas personas cuando se empiecen a liberar las barreras, ¿cierto? Algunos trabajos van a volver antes, seguramente los colegios van a volver más tarde, algunas empresas de ese tipo, instituciones van a volver más tarde, pero hay otras que van a querer volver, y estos grupos de riesgo van a estar complicados, ¿cierto? Personas con enfermedades, personas de edad avanzada. Entonces, ¿cómo preparar la vuelta de estas personas con los resguardos necesarios? Porque aquí me estoy alargando un poco la pregunta a ella, pero yo estaba pensando en cómo eso es algo que los profesionales de la salud podemos ir mirando, que la vuelta va a traer otros tipos de problemas, ¿cierto? Con los niños, con los trabajadores, con la familia. Es como, esto ha sido tan largo que estamos armando un sistema de vida. Sí. Y probablemente ocurre que cuando logremos generar al fin las rutinas que todo el mundo nos recomienda tener, que es tan difícil, seguramente va a haber que desarmarla y lograr nuevas rutinas, que ni siquiera va a ser la del principio, ¿cierto? Va a ser una mezcla, como dices tú. Sí. Entonces, ¿cómo hacerlo con estas personas que la van a tener más complicada? Yo diría que como esto va a ser paulatino, los grupos de riesgo, también las organizaciones tienen que pensar que ellas son las que tienen que volver después. Y cuidado porque acá empiezan a operar nuevamente los prejuicios. Entonces, vamos a ser más condescendientes con los trabajadores viejitos, ¿ya? ¿Ya? Y les vamos a dar menos trabajo, ¿ya? Entonces en ellos va a generarse mucho más angustia, ¿ya? Y además tenemos la fantasía de que cuando volvamos a trabajar presencialmente, esta cuestión va a ser automático y va a aumentar la productividad. Y eso no va a ser así. No, o sea, lo más probable, primero, jornada de trabajo. Las jornadas de trabajo ahora son mucho más largas que las jornadas de trabajo habituales, ¿ya? Nosotros que además trabajamos en el mundo académico, además de otros temas que trabajamos, las clases, preparar las clases, hacer las clases, las evaluaciones, las rúbricas, todo es mucho más complejo y tenemos que invertir mucho más tiempo, ¿ya? En el trabajo, en otro tipo de trabajos también pasa eso. Entonces, cuando volvamos, lo primero, yo les aseguro, las primeras semanas va a ser pura conversa. Va a ser pura conversa. Tomarnos cafecito, conversar y la productividad va a bajar. Y va a decir, ¿qué está pasando? Y tiene Pero que va ser paulatino. a ser algo necesario. Sí, absolutamente. Sí. Oye, Regina, y tú en un momento mencionaste algo que yo creo que se ha comentado mucho, que tiene que ver con cómo este momento implica una oportunidad en la manera en que se conciben las organizaciones, los tiempos físicos, ¿cierto? La forma de trabajo. Mucha gente ya en octubre, en noviembre del año pasado escuché a
a gente que lidera equipos mencionar cómo algunas instituciones que se veían obligadas a seguir funcionando al mismo ritmo, tuvieron que adelantar un plan que se veía para muy adelante, digitalizarse, ¿cierto? Sí. Algo que en otros países, sobre todo en el hemisferio norte, ya han implementado muy bien. Pero que aquí todavía no concebíamos, tal vez por algo que tú también mencionaste, que es el tema de la confianza. Esto implica mucha confianza de parte de los líderes, ¿cierto? Entonces, eso se adelantó más todavía con esto, y entonces también esto implica pensar que algunas de estas cosas se van a mantener en diversos tipos de oficios. Y entonces, ¿cómo crees tú que eso, porque es algo que a lo mejor va a haber que empezar a planificar y no decir ya volvemos igual, ni siquiera por un tema de empatía, sino que por un tema de que las organizaciones pueden funcionar mejor también en algunos aspectos a distancia? Yo creo que lo que tenemos que pensar es lo que yo dije en algún minuto, es como qué ha funcionado bien en estos momentos en el trabajo, ¿ya? Lo mismo en el mundo de la educación. ¿Qué ha funcionado bien y en qué estamos fallando? Y incorporar a distintos actores en eso. Porque yo también he visto jefaturas de organizaciones que dicen, ya, entonces cuando volvamos, y voy a, que todos vuelvan, ¿ya? Y es como, porque ahí tengo el control, y yo tengo la necesidad de control. Es porque además culturalmente somos desconfiados. Por eso somos tan leguleyos, pues necesitamos leyes para todo, ¿ya? Necesitamos el control, ¿ya? Que alguien nos controle. La ley nos controla, ¿ya? Nos cuesta confiar. Entonces, yo creo que un gran desafío en estos meses es la formación y el entrenamiento de la jefatura de los líderes. O sea, uno habla de líderes, yo diría que la mayoría son jefaturas, ¿ya? Yo creo que hay pocos líderes, en este mundo hay pocos líderes, ¿ya? Entonces, y también ahí como pensar qué estoy haciendo bien, y los jefes tampoco tienen mucho espacio donde ellos puedan tener contención, coaching, contención, para decir, me estoy equivocando en esto, estoy angustiado en esto. Hay mucho apoyo para los trabajadores, siempre es poco. ¿Ya? Haga gimnasia, coma sano, haga pausas activas. ¿Ya? Todo eso ya está lleno, está lleno. Haga yoga, lo que quiera, deporte, ya, coma y recetas de cocina, está lleno, ya. Y estírese, haga esto y haga esto y después todo eso, está lleno. Pero para los jefes, no. Claro. Súper poco. Bien, pues, bueno. Regina, te damos las gracias en nombre de la Escuela de Psicología. Ha sido muy, muy interesante, muy iluminador todo este rato. Y le agradecemos a todos por la participación, sus comentarios, las preguntas. Y les recordamos, por favor, completar la encuesta que aparece en el link que estamos enviando en el chat. Y seguirnos por nuestro Instagram, Psicología UAndes, para mantenerse informados de las actividades que estamos realizando. Bien, muchas gracias, Regina. Gracias a todos, a todas. Gracias, Benjamín. Espero que hayas servido de algo lo que les planteé. Muchas gracias a todos. Hasta luego.